Aleluya, bendito sea nuestra abacados. Ya estamos aquí de regreso por esa misericordia que el Eterno renova cada mañana en esta tu estación de radio, encontrando al Mesías en la Torah, perdón, Tikkun, corrijo, en tu estación de radio, Radio Salón, la estación con el Espíritu, en tu programa radial, encontrando al Mesías en la Torah. Listo, corregido y aumentado. Aleluya. Bendito sea nuestra abacados. ¿Dónde nos quedamos? En lo que el hombre tiene por muy sublime, por mucha grandeza, para el Eterno puede ser una abominación. Pero así es el mundo. Todo lo secular y material lo tiene por muy alto, pero las cosas del Eterno las tiene como muy mínimas. Inclusive la profesión ministerial, llámese Sheluhim, Nebim, Besorim, Roim o Morim, los tienen como algo muy pequeño. ¿Cuál es tu oficio? No, pues yo soy Morim. Ah, ¿qué es eso? Maestro de Torah. Ah, cualquier cosa. ¿Y tú qué eres? No, yo soy licenciado. Ah, lo secular está por muy alto y lo espiritual por muy bajo. Pero así es el mundo. Así es el mundo. Entonces, ¿usted recuerda cuando hablamos de Nefru? ¿Sabe usted o saben ustedes, amados Ajim Behayot, que cada faraón ahí en Misraim quería dejar su nombre en lo que era una nueva porción del templo? Porque Faraón Nefru hizo un templo grande. Él murió. Y el siguiente faraón, para dejar su nombre, lo agrandó más y le puso más columnas, y en las columnas puso su nombre. Y así el siguiente faraón y después el otro faraón lo hizo más grande. Y cuando llegó Ramsés II y quiso hacer una parte más amplia, resulta que el templo ya había llegado hasta la orilla, hasta el desfiladero, donde se terminaba la meseta, y ya no podía construir más. Ya no podía ampliar más el templo para poner y dejar grabado su nombre. Entonces empezó a construir para él otro lugar. Y el templo de esta diosa, Hathor en Dofka, o lo que es Serabit el Kadim. Como bien lo habíamos estudiado, y bueno, este templo tenía salas y más cámaras y más cámaras. ¿Para qué? Para cada vez hacerlo más impresionante e ir dejando su nombre más en alto que su antecesor. Así pues, los faraones se interesaban en dejar su nombre escrito, grabado en Dofka, para que se les recordare. Allí es donde comenzó nuestro alfabeto, de este lado del mundo. Pero el Eterno lo pasa por alto, bendito sea nuestra abacados. Entonces al Eterno no le importa. Bueno, no es que no le importe, pero no tiene tanta relevancia o tanta importancia como a los hombres. Así que, amados Ajim Behayot, aquí tenemos una gran lección delante de nosotros. Y tenemos que aprenderla muy bien. Aquí en la bendita Torah hay muchos pasajes donde el Eterno usa tijera. Vamos a decirlo de esa manera. Y corta. Hace unas podas tremendas. Hablando de esa manera, le quita cierta relevancia a ciertas cosas. Y si el Eterno hizo eso en la bendita Torah, pues mire, lo va a hacer con nosotros. A veces nosotros le dedicamos mucho tiempo a lo que el hombre considera grande, porque nos engrandece a nosotros. Porque si nosotros nos codeamos con alguien famoso o alguien importante, creemos que también vamos a ser famosos o importantes. O si nos la pasamos entre los grandes o ricos o entre políticos, creemos que vamos a ser como ellos. Pero eso no es lo grande para el Eterno. El Eterno no mide la grandeza por el poder adquisitivo
o por el tráfico de influencias, o por lo que puedas lograr aquí en esta dimensión de los vivos en lo secular. Entonces, si cada uno de ustedes se fija bien en lo que es la historia de los reyes, lo podremos constatar. Ya lo mencionamos la vez pasada, pero para esta vez vale la pena recordarlo y mucho más. Constantemente cuando se está describiendo la vida de los reyes o su historia o su obra, aparece una frase que inspiró el Ruach Codes, porque toda la escritura es inspirada por Elohim a través del Ruach Codes. Por ejemplo, vamos a leer el libro de los reyes, la historia de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y nos dice una frase muy repetitiva: los demás hechos del rey, por ejemplo, los demás hechos del rey Shlomo, o los demás hechos del rey Roboam, o los demás hechos de Jeroboam, o los demás hechos de Asa, o de Josafat, o de Omri, o de Acaz, o de cualquiera de estos reyes está escrito en el libro tal o cual, es decir, el mismo Eterno, de toda la vida de estos reyes, solamente en forma selectiva escogió mencionar lo que tiene sentido para la causa, propósitos en Dios, en el Eterno. Las cosas que los reyes hicieron para su propia causa, pero que no servían a la causa del Eterno, el Eterno no lo menciona, no lo considera en cuenta. Sí dice algo que habrán hecho, por eso dice, los demás hechos están escritos allá. Pero en ese momento el Ruach Codes, el Espíritu apartado del Espíritu Santo, no le pareció bien incluirlos o contarlos o que fueran plasmados ahí esos hechos. Y quizá a los historiadores les interesaría saber qué eran esos demás hechos de fulano o de sultano rey. Pero antes de que, por ejemplo, en mi caso, antes de que yo leer sobre la arqueología, cuando estaba leyendo el libro de los reyes, por ahí se le dedica unos pocos versículos a un rey llamado Omri. Si lo ubica, y si no lo ubica, vaya ahí al Tanaj, encuéntrelo y búsquelo. Aparece ahí Omri, por ahí entre los reyes de Israel, que por ahí le hicieron un golpe de estado y algunas cositas contrarias, pero se le dedican solamente unos pocos versículos. Por ejemplo, a otros reyes el Ruach Codes les dedica grandes capítulos, como a Josafat, o como a Josías, como a Ezequías, como a Usías. El Eterno les dedica más porciones en la Escritura, más capítulos, más versículos. Mas, sin embargo, algunos reyes, desde la apreciación de los hombres, no son casi mencionados o son mencionados de paso por otras fuentes o incluso por la arqueología. Mas, sin embargo, en este rey que estamos hablando, Omri, que es mencionado así solamente de paso en lo que es el Tanaj, sí es mencionado en fuentes externas, hablando de la arqueología. Casi uno ni se da cuenta por eso cuando pude encontrar sobre de este rey Omri, no se sabía nada de él, casi no sabíamos quién era él, pasó así desapercibido cuando leemos el Tanaj. Pero entonces llega el momento en que ni su nombre nos andamos acordando, ni nos acordamos qué era, ni a qué se dedicaba, o qué decía de él esos pocos versículos, ahí en el libro de los reyes. Y Crónicas, pues ya ni lo menciona. Entonces, de pronto la arqueología descubre que ese rey Omri fue un rey tremendo, fuerte y terrible, que ganó grandes batallas, conquistó grandes reinos, duró mucho tiempo, tanto que incluso hasta Jehú,
que no tenía nada que ver con Omri, fue llamado hijo de Omri. Imagínense nada más. Así como cuando alguien era famoso, su sucesor tomaba el mismo nombre. Por ejemplo, en Roma, el primero se llamaba Julio César. El que le sucedió se llamaba César Augusto. El otro, César Tiberio, o Nerón César, o Tiberio César, o Claudio César. Así, todos se querían llamar César. Y después, César Augusto, Tiberio César, o Augusto y tal, sus nombres compuestos. Todos querían usar el gran nombre, tanto que quedó ese nombre establecido de César como título para los herederos directos del trono imperial de Roma. Fíjese nada más. Así sucedía con el nombre de Omri en lo que es la realidad histórica, hablando de la historia, de los libros seculares. Desde el punto de vista humano, podemos verlo de esta manera. Y de lo que se ha desenterrado a través de la arqueología, Omri fue un rey muy poderoso, un rey muy nombrado, un rey respetado que venció a otros reyes y que cobró tributos. Pero el Ruach Codes, el espíritu apartado, no le dio importancia a nada de eso, porque todas las grandezas de Omri, ponga atención, todas las grandezas de Omri eran solamente para Omri, eran solamente obras humanas. El reino del Eterno, su justicia, no avanzó nada con los avances de Omri. De manera que este rey conquistó para él, hizo obras para él, para su honra, para su gloria, pero no para extender el nombre de Jehová Sebaot, no para extender la fama o la gloria del Eterno. Y así podemos ver que no avanzó el reino, no avanzó la obra del Eterno, no avanzó lo espiritual, pero con los avances de David Hamelech, del rey David, avanzó el reino de Elohim. De tal manera que las batallas del rey David se llaman o son conocidas también como las batallas de Jehová. O sea, que Jehová el Eterno estaba en los asuntos del rey David. Aunque fueran asuntos pequeños, pero ahí estaba Jehová, en esos asuntos pequeños. En los asuntos de Shlomo Hamelech, del rey Salomón, estaba Jehová. En los asuntos de Ezequías estaba Jehová. En los asuntos de fulano, de sultano, estaba Jehová. Cuando el Ruach Codes permite que se explique qué es lo que ellos hacían. Pero hay otros asuntos donde Jehová no está. No estaba. Estaba lejos. Mas, sin embargo, los hombres los gloriaban, los glorificaban, los tenían por grandes. Pero todo eso no tenía valor para con el Eterno. De manera, amados hermanos, yo creo en mi manera personal que esta lección en la estación de Dovka es una lección bastante seria. Aunque parece así, simple, porque dice, salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Pero ¿qué pasó en Sin? Aprendieron a confiar en el Eterno. Pero ahora que ya aprendieron a confiar en el Eterno, esperando el maná y recogiéndolo, obedeciendo al Eterno, había que aprender una lección más, una cosa más, un peldaño más había que subir. La lección que al confiar en el Eterno, no hay que confiar en las apariencias de los hombres. Ahí está la lección que usted y yo tenemos que aprender. Al confiar en el Eterno, viendo su sustento, su provisión cada día, tenemos que confiar en Él y no en las apariencias de los hombres. ¿Ya lo entendió? Porque lo que los hombres tienen como grande, lo que los hombres se exaltan, lo que los hombres aplauden, no es lo que el Eterno aplaude. Grábeselo bien.
Lo que el Eterno reconoce no es lo que los hombres reconocen. Así que, amados Sahim Be'ahayot, ¿cómo necesitamos aprender a cambiar nuestra estimación verdaderamente de las cosas? Aprender a no juzgar por las apariencias, sino a discernir verdaderamente con ojo espiritual, con los ojos del Eterno, lo que el Eterno quiere o no quiere mencionar, para que usted y yo no pongamos nuestros ojos ahí y aprendamos que nuestra mirada tiene que estar puesta en Mashiach Yoshua, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la vida, porque eso es lo que tiene verdadero valor, valor con peso eterno. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Así que agradecemos a nuestra vaca 2. Podemos ver que le dedicó un capítulo entero a decirnos lo que pasó en el desierto de Sin. Todo el capítulo 16. ¿Por qué? Porque son las obras del Eterno. Pero aquí ni siquiera nos dice casi nada, solamente que se pasó por Dovka, un solo versículo y muy pequeño. ¿Por qué? Porque en el capítulo 16 nos habla de la gloria del Eterno, de la manifestación del Eterno, los testimonios del Eterno. Y Dovka nos habla de grandezas humanas, pero que al lado del Eterno son cosas pequeñas. Sí nos dice, acamparon en Dovka, y por mandato del Eterno pasaron por ahí. Y ni siquiera lo menciona con sus detalles, pero dice que esto fue por sus jornadas. Así que sí fue una jornada de parte del Eterno, pero no hay nada relevante que mencionar ahí. Porque teníamos que aprender a no poner nuestra mirada en las cosas materiales. Es mejor olvidar todas las grandezas de Serabit el Kadim. Olvidarse de las joyas, de las piedras de turquesa, olvidarse de los negocios del cobre, de la minería, olvidarse de toda la política, olvidarse de la historia, olvidarse de la arqueología. Y bueno, si el Eterno no tiene nada que ver con eso, pues nosotros tampoco ponerle tanta relevancia a todo eso que pasa a ser un término secular. ¿Amén? ¿Está usted de acuerdo con eso? Así que ustedes, amados Sahim Be'ahayot, o bueno, todos nosotros, podemos ver en las genealogías ahí en Bereshit Génesis, que se repiten más o menos, al igual que en el libro de las Crónicas. Mas, sin embargo, no se repiten exactamente igual. Cuando usted compara las genealogías de Bereshit con las genealogías de Crónicas, usted se puede dar cuenta que el Ruach Kodesh, que es el que inspiró a ambas genealogías, en la segunda le metió tijera. ¿Por qué? Porque cortó todo lo relativo a Caín. No es que Caín no haya existido, claro que existió. La primera vez que fue mencionado que hubo un Caín, ahí en Bereshit Génesis, pero después, ¿para qué mencionarlo otra vez? Ya no lo menciono más. Y usted busca en todo lo que es la bendita Torá, el Tanaj, el Brit Hadashah, y son muy pocas veces que está mencionado Caín. No había necesidad de mencionarlo más, por eso fue cortado todo lo relativo a Caín. Y a veces hasta tribus enteras fueron cortadas, y dejaba solamente lo que verdaderamente tiene que ver con el plan divino, con el plan del Eterno, con lo que es la línea del propósito en él, lo que tiene que ver con el propósito eterno para salvación eterna. O en otras palabras, con el programa de Dios. O con la economía de Dios. Así que no importa que sea sencillo. Eso a Dios no le interesa mucho. A Él le interesa que nosotros confiemos en Él. Pero con fe completa y que esperemos en Él. Así que podemos ver que hay 9 capítulos de las genealogías en Crónicas. El capítulo 1 al capítulo 9. Pero por algo en la mitad de toda esa genealogía de nombres raros,
de 9 capítulos de genealogía, por ahí vemos cómo el Ruach HaKodesh se detiene cuando llega a un tal, para nosotros, a un tal Jabes. Pero para el Eterno no era un tal como para nosotros. Viene el Eterno y dice, después de haber pasado 500 años de narración, un versículo de pronto le dedica más espacio y dice el Eterno, y Jabes fue más ilustre que sus compañeros, e invocó el nombre de Jehová, y le pidió a Jehová que metiera su mano y lo bendijera. Y el Eterno oyó y le otorgó lo que pidió. Continuó la genealogía. Fulano, hijo de sultano, tuvo tantos hijos, tal y tal. Pero es interesante que cuando llegó a lo de Jabes, el Eterno dijo, esto sí es importante. Miren, yo no les voy a contar qué desayunaba Jabes, ni qué almorzaba. Esas cosas son preocupaciones de hombres. Cómo se vestía, en qué trabajaba, a qué horas trabajaba, cuánto ganaba, cómo sobrevivía. De eso a ustedes no les debe de importar. Yo les voy a decir, les voy a platicar qué es lo que verdaderamente importa. Y eso que importa es que Jabes invocó a Jehová. Que Jabes invocó a Jehová. ¿Cuánto ganaba Jabes? No lo sabemos. ¿En qué trabajaba? No lo sabemos. No sabemos nada. No sabemos qué desayunaba. No sabemos en qué ocupaba su tiempo libre. Nada. Lo que verdaderamente importa es que él oró a Jehová. Buscó su rostro, buscó su dirección, buscó su bendición y esta vino de parte del Eterno a él. Así que cuando usted y yo leemos lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el Brit Hadashah, podemos ver cómo vivían, podemos ver cómo vivían los apóstoles, podemos ver cuánto ganaban, cuánto ganaba Pedro, cuánto era el porcentaje de Juan. Entonces, lo que para los hombres es importante, nosotros no sabemos nada porque la palabra no lo dice. Sabemos que no tenían plata ni oro, pero sabemos que lo que tenían, eso daban. ¿Y que tenían? La presencia del Ruach HaKodesh, lo que era verdaderamente importante. Por eso nuestro amado Mashiach Josué les dijo cuando ellos le preguntaron, Señor, ya te vas, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y entonces él contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Ahí está lo verdaderamente importante, que la presencia divina esté en su pueblo y en medio de su pueblo, en cada tabernáculo móvil que es cada microcosmos, cada ser humano. Bendito sea nuestro Padre eterno. Así que, amados hermanos, el Eterno es muy distinto al hombre. Amén. Es muy distinto. Y ojalá verdaderamente el Eterno nos permita entender y comprender a cabalidad lo que es estar estacionados en Dovka. Es aprender que lo que los hombres tenemos por muy sublime, para el Eterno no es importante. Que lo verdaderamente importante es que la presencia divina esté con nosotros, porque es lo que siempre ha buscado, morar en vosotros, en medio nuestro. Bendito sea nuestra Abacados. Así que estamos aprendiendo algo más. Ahí en el desierto de Sin aprendimos a confiar, a recibir nuestro sustento y cada mañana trabajar por él, ir y levantarlo y prepararlo, a ser prevenidos el día sexto. Y ahora, a no tener por sublime lo que los hombres tienen por sublime. A no tener por muy importante lo que el mundo tiene por muy importante. Y a verdaderamente buscar la voluntad de Dios. Y es que su presencia divina, su Ruach HaKodesh, sea en nosotros y quien nos dirija. Bendito sea nuestra Abacados, porque dijo, recibiréis poder
cuando seas investidos de lo alto con poder, cuando venga sobre vosotros el Ruach Codes, y entonces me seréis testigos aquí, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque los hechos de los Elohim, de los apóstoles, en realidad eran hechos del Ruach Codes a través de la vida de ellos. De manera que lo verdaderamente importante es lo que el Eterno hace, las obras del Eterno, y no las obras humanas. Porque el Eterno no recibe gloria de hombres. Es su mismo Ruach quien lo glorifica. Bendito sea nuestro abacados, amados ajín de Ahayo. Y bueno, empiece a recoger sus maletas, empiece a guardar su tienda, porque es tiempo de cargar con todas esas cosas y continuar a nuestra siguiente estación, que seguramente el Eterno nos va a enseñar más cosas. Y lo que ya aprendió hasta hoy, si usted tiene por sublime lo que este mundo tiene por sublime, si usted tiene por importante lo que este mundo tiene por importante, que es lo material, lo visible, corra a hacer teshuvah, hacer ese arrepentimiento y vuelvas al Eterno. Haga ese tikkun nefesh, corrija lo que tenga que corregir y ponga al Eterno por encima de todo, en el lugar que Él debe de estar, porque Jehová es primero. Amén. Bueno, mis amados, pues aquí terminamos lo que es nuestra estación de Dofka. Tome todas sus cosas, levante su basura también, porque el desierto se tiene que quedar limpio y desierto. Y continuamos a nuestra siguiente estación. Y para entender qué vamos a vivir en esa siguiente estación, nos vemos el próximo viernes, recuerde, 6:30 AM, horario pacífico, en tu estación de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y en tu programa radial Encontrando al Mesías en la Torah, y bajo el tema Masei, jornadas. Aleluya. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y que Él te prospere en todas las cosas, conforme a su voluntad y su propósito. Que estés bien, en Shalom abundante, junto con los tuyos, con tu familia. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Lehi Raot. Hasta pronto.